inconsciente, les voy a pedir que me interrumpan, que escriban, que pidan la palabra, porque la vez pasada me resultó un poco como si estuviera dando una conferencia, no es mi estilo es más de conversar, de preguntar, así que si alguien quiere mandar un chat o pedir abrir el micrófono, interrumpirme, que no sería una interrupción, de cualquier manera yo voy a hacer algunos cortes como para dar lugar a algún comentario. Quiero, bueno, ya que por ahora no nos vamos a ver por un tiempito, no sé cuándo volveré a hablar por este espacio. Quiero agradecer nuevamente al Centro 2, y a Estela Maris especialmente, y quiero dar un reconocimiento, darle las gracias a 4 personas que influyeron mucho en mi formación, sobre todo en este punto del inconsciente en Lacan. Bien, estas 4 personas, por orden de aparición: Sergio Rodríguez, Olga Pilnik, Mirta Grieco y Norberto Rabinovich. Bueno, muy bien. Si ustedes mal no recuerdan, la vez pasada habíamos quedado con que Freud había escrito en el chiste que esta capacidad de desplazamiento y de descarga de las huellas némicas se hacía por determinadas vías, y él no encontró, se hacía por determinadas vías, y él no había encontrado otra forma de figurar estas vías de descarga, de figurarla a través del sistema nervioso. Freud mismo dice que si en algún momento le surge otra manera de figurar estos caminos por los cuales se forma el chiste, en alemán el Witz, bueno, que entonces, como hacía Freud, tomaría otro modo de presentarlo. Bueno, tenemos aquí en este punto Lacan, ya les dije que iba a tomar el mismo Witz, la misma agudeza para trabajar el inconsciente. ¿Por qué lo hago? Ahora vamos a verlo. Lo vamos a relacionar con 2 cuestiones. Una que vuelve a afirmar Lacan, una puntuación que hace del texto del chiste, vuelve a decir que lo fundamental que subraya Freud es la técnica del chiste. Y a través de la técnica suceden 2 consecuencias con relación al sentido, a la significación, y que es una neoformación por condensación, fundamentalmente, en Lacan por metáfora, y metonimia, en Freud por condensación y desplazamiento. Entonces surge un significante nuevo, fuera del código. Este significante nuevo es reconocido, esto lo subraya Lacan, es reconocido como que no está admitido en el código. Y esa sorpresa que produce, ya sea por el absurdo, por el disparate, por la ruptura del sentido ordinario del discurso corriente, va acompañado de una disolución del objeto. Esto está planteado en el seminario 5. Este personaje que teníamos, el fatuo millonario, H.H. Hirsch Jacint, que concordaba su primera letra con el nombre y el apellido del autor del cuento donde aparece esta agudeza, Heinrich Heine, H.H. Bueno, muy bien, había creado un personaje, también resultado del trabajo verbal, del trabajo en el campo del lenguaje, había creado un personaje absurdo, irrisorio, que
se las daba de mucha confianza con el más acaudalado y millonario de Alemania, que era la familia Rothschild, Salomón Rothschild. Habíamos llegado hasta aquí, y yo les había propuesto hacer un recorrido por algunos puntos clave en el desarrollo de Lacan, que en el seminario 5 lo ubica como punto de partida Lacan, como referencia a la instancia de la letra en el inconsciente. Entonces lo que les voy a proponer hoy es, si tenemos tiempo, porque voy a empezar por el final, no por el principio, porque el principio me parece un poco, vamos a decir la palabra, me parece un poco aburrido. Entonces, denso para este medio donde nos estamos viendo a la distancia, ¿no? Voy a empezar por el final, por la creación que gracias al, y a partir del lenguaje, por la creación de un, no sé cómo nombrarlo, de una palabra, la creación de una palabra que nos va a llevar esta creación de esta palabra nos va a llevar a considerar el significante, el significado, la letra y el fonema. El fonema como lo real en el campo del lenguaje. Si recuerdan la clase anterior, habíamos extraído, ¿no? Habíamos subrayado los fonemas mili y ar que coincidían en las dos cadenas. Bien, voy a ir directamente a trabajar sobre una palabra que creó uno de los escritores, para mí, de los mejores nuestros, Julio Cortázar, que creó una palabra que se volvió común, porque a Julio Cortázar mismo lo llamaban cronopio. Cronopio es un nombre común, uno puede ser un cronopio o no serlo, un nombre común que circuló para nombrar a esta cosa fue una ocurrencia del escritor que apareció por primera vez en 1952 en un cuento, y ustedes saben que Cortázar dio muchas entrevistas, así que estuve averiguando esta cuestión del cronopio a partir de una conversación que tuve con mi amiga Mirta Greco. Y vamos a ver la génesis, la técnica del cronopio, de cómo surgió, cómo se le ocurrió este neologismo a Cortázar. Yo les voy a leer un poquito para que entremos en el tema de la letra. Vamos a entrar por el lado de la literatura a lo real de la letra, a lo real del lenguaje, al fonema. Bueno, les voy a leer algunas cosas. Antes les quiero aclarar que la palabra cronopio, según el propio escritor, le surgió en el entreacto de un concierto de Stravinsky que él había presenciado en París, donde residía, ¿no? Ustedes sabrán que Julio Cortázar residía en París. Y bueno, en este entreacto, en el teatro semivacío, se le ocurrió imaginar unos objetos verdes brillantes, después escribió húmedos y brillantes, y se le ocurrió la palabra cronopio. Trataron muchos comentaristas, críticos literarios, de encontrarle un significado al cronopio que venía acompañado de otros dos personajes, que eran el Fama y la Esperanza.
¿Sí? El Fama y la Esperanza. Bien. Hay 20 historias donde aparece fundamentalmente el cronopio, 20 historias de cronopios y de famas. Hay una introducción donde Cortázar habla lo escribe así: primera y aún incierta aparición de los cronopios, famas y esperanzas. Fase mitológica. Lo que comenta el autor es que se divirtió mucho escribiendo estos cuentos, que le produjo un gran placer. Me voy a permitir leerles algo y hacer una comparación entre lo que puede ser un cronopio como palabra y otra palabra que ahora la Real Academia Española la ingresó en el código, en el diccionario. Van a ver cuál es la diferencia. Si yo digo covidiota, no causa gracia, por lo menos a mí, covidiota no me causa gracia, a pesar de ser una contracción de dos palabras, COVID, idiota. Pero, ¿por qué no causa gracia? ¿Por qué no hace reír? Esto lo dejamos pendiente para dentro de un ratito vamos a explicarlo. ¿Sí? Bueno, costumbre de los famas. Los famas. Sucedió que un fama bailaba tregua y bailaba catala delante de un almacén lleno de cronopios y esperanzas. Las más irritadas eran las esperanzas, porque buscan siempre que los famas no bailen tregua ni catala, sino espera. Es el baile que conocen los cronopios y las esperanzas. Voy a saltear un poquito. Fama, no bailes tregua ni catala delante de este almacén, decía Esperanza. Y Fama respondía, seguía bailando y se reía. Y salteó un poquito, ¿no? Entonces las esperanzas se enojaron, se arrojaron sobre el Fama y lo lastimaron, lo dejaron caído al lado de un palenque, y el Fama se quejaba, envuelto en su sangre y su tristeza. Los cronopios vinieron furtivamente, esos objetos verdes y húmedos. Rodeaban al Fama y lo compadecían, diciéndole, cronopio, cronopio, cronopio. Acá termina uno de los cuentos de la fase mitológica. Ustedes vieron que no hace una descripción, que no nos introduce en estos personajes descriptivamente, ni a través de ningún significado, sino en el mismo relato, en el mismo cuento, los va perfilando. También hay que destacar que no dice la fama, dice el Fama, los famas, el cronopio. Con las esperanzas, bueno, las esperanzas, espera, esperanza, el significado como que resulta mucho más accesible. Ahora quisiera, después me voy a detener a ver cómo me escucharon, qué escucharon. Voy a leer uno de los 20 relatos de estas historias de cronopios. De cualquier manera, es muy breve, pero no voy a leerlo entero, no se preocupe. Se llama El almuerzo.
Dice, no sin trabajo, un cronopio llegó a establecer un termómetro de vidas, algo entre termómetro y topómetro, entre fichero y currículum vitae. Por ejemplo, el cronopio en su casa recibía a una fama, una esperanza y un profesor de lengua. Aplicando sus descubrimientos, estableció que el fama era infravida, la esperanza para vida, y el profesor de lenguas intervida. En cuanto al cronopio mismo, se consideraba ligeramente supervida, pero más por poesía que por verdad. Supervida, ¿no? A la hora del almuerzo, este cronopio gozaba en oír hablar a sus contertulios, porque todos creían estar refiriéndose a las mismas cosas, y no era así. Voy a saltear un párrafo. Todo lo que sucede en el almuerzo, no se los leo. A los postres. A los postres las vidas se saludaban y se iban a sus ocupaciones. Y en la mesa quedaban solamente pedacitos sueltos de la muerte. Bien. Cortázar. Si a alguien se le ocurrió algo que quiera escribir o decir, este es el momento, y si no, yo continúo con esta historia de Cronopio. Bueno, vamos a ver las letras. Rebeca, ahí llegó un comentario. A ver, ¿dónde? No lo veo. A ver, ¿dónde está? ¿Puedes abrir el chat? Si no, igualmente te lo leo. Bueno, abrir el micrófono igual, está activado por si quieren. Buenas tardes. La esencia del lenguaje es el malentendido. Exactamente. Acá el malentendido se dio en el almuerzo de los cronopios, los famas y las esperanzas. ¿Algo más? Perfecto. Muy bien. ¿El chat lo puedo tener abierto o lo abro cuando me decís, Débora? Yo estas cosas... No, lo podés tener abierto, no hay ningún problema. Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a ver de dónde surge Cronopio. Julio Cortázar, lo vamos a llamar Julio si ustedes quieren, Julio Cortázar fue un gran lector. Era aficionado y adicto a la lectura, tanto es así que a los 9 años su mamá consultó a un pediatra diciéndole qué podía hacer con ese chico que se la pasaba leyendo. Es algo parecido a lo que dicen los padres ahora con respecto a lo que pasan los chicos mirando videos y en la computadora. Bueno, este chico, Julio, se la pasaba leyendo. Dicen también los biógrafos que a los 19 años tenía un libro de cabecera, así que no se despegaba de los libros. Quería rescatar que la RAE inscribe las nuevas palabras en un diccionario histórico, muy bien, pero no aprobado como palabra en el diccionario actual, lo digo en el caso de covidiota. Pero yo escuché, sin embargo, que sí, que lo había incorporado. Hola Rebeca, soy Mirela. Sí, Hay Mirela. un diccionario de la RAE que es histórico, o sea, toda palabra que surge en el lenguaje castellano, ellos lo deben anotar, toda palabra que surge. Ah, mira qué bien, yo no sabía. Por eso se le llama un diccionario histórico. Cualquier palabra en el idioma, en el lenguaje castellano se anota, pero no así aprobado para su uso, ¿no? Entonces hay un montón de palabras que nosotros creemos que sí, porque es la vox populi, digamos,
pero realmente no es que las aprueba para su uso y las va a incorporar al diccionario actual. Eso simplemente. Menos mal, pero nosotros hablando los incorporamos. Exacto. De cualquier manera, no sé si es por la situación esta de que tan desgraciada que tenemos que atravesar, a mí no me causa gracia esta neoformación. Gracias, bueno, Rebeca. A ver, Valeria dice, el cronos entiendo significa tiempo. Justamente esto es lo que, lo cual podemos pensar el tiempo del inconsciente que es sin tiempo cronológico. ¿Está bien? Está muy bien. Lo que pasa que, preguntado el paciente, el analizante, Julio, dijo que no. Entonces, desde el punto de vista de Valeria, mío y de otros lectores, podemos asociar que cronos tiene que ver con tiempo. Ahora, en las diversas entrevistas que dio, negó rotundamente que cronos tenga que ver con tiempo, pero no simplemente porque no quería adosar o pegar el significante al significado, sino porque no tenía que ver con tiempo. Entonces, si no tiene que ver con el significado, cronos, entonces, ¿con qué tiene que ver? Por eso yo les decía, a los 19 años, este muchachito tenía un libro de cabecera. El libro de cabecera que tenía es de un escritor, Jean Cocteau. Esto lo encontré por casualidad. El libro se llama Opio diario de una desintoxicación. Opio diario. Es decir, que es muy probable, y es una conjetura mía porque no lo tengo por desgracia Julio para conversar con él, y para que asocie, pero ya me había dicho que no era Cronos, que no tenía nada que ver con Cronos, en otras entrevistas que tuvo Julio, entonces resulta que tiene que ver con algo que quedó como huella anémica, disculpen, digo bien huella anémica, en una marca en su inconsciente que va a aparecer en una ocurrencia, y debe ser esto de su libro de cabecera de sus 19 años, Opio diario de una desintoxicación. Entonces, la palabra esta nueva que inventa, ya tengo yo que poder referirla a las letras de opio, cronopio. Muy bien, porque esto puede ser una letra en el inconsciente de Julio. Ahora bien, me queda cron, que aquí Valeria dice, bueno, Cronos, varios dijeron Cronos. Julio dice que no es Cronos. Entonces, ¿qué es crono? Justamente charlando con Mirta Greco, estuvimos ahí jugando con las letras y Mirta me dice, pero ¿cómo? ¿No te das cuenta que cro tiene las letras de Cortázar? Cor, C-R-O, cro. Tiene las letras del apellido de Julio. Las tienen, ¿no? Las ven. Cor, cro. Me queda un resto, pedacitos de muerte, como en el almuerzo. Me queda la N. Puedo decir cor opio y me queda, digo, cro opio, pero no suena bien, no resuena. Para que resuene, para que tenga una cierta resonancia acorde con el inconsciente, queda bien, suena bien, consuena con el inconsciente de Julio, que era un músico, tocaba la trompeta, y justamente se le ocurrió cronopios en el entreacto de un concierto de Stravinsky, que, bueno, Stravinsky, no sé, bueno, podemos asociar, pero la letra N ahí es un pedacito de muerte. Es decir, que nosotros nos dimos el banquete con Cortázar, con el opio, y nos queda un resto, pedacitos de muerte, que es lo real del lenguaje. Lo real del lenguaje lo podemos y lo tenemos en Lacan que relacionar con la pulsión
la insistencia del significante, la pulsión de muerte. Todo esto, que por supuesto es una conjetura, un armazón que hago tomando algunos datos de algunas entrevistas que dio Julio y haciendo un ejercicio para el cual yo me autorizo para compartir con ustedes y no me lo van a poder desmentir, si fuera un analizante me lo podría desmentir, o sorprenderse con lo que le estoy armando, ¿no? El efecto de sorpresa surge en el momento en que hay una ocurrencia no pensada que no parte del yo. Bueno, esto es lo que Cortázar insiste en varias entrevistas, que él no se ocupa del significado. Él escribe por el placer de escribir. Bueno, nos tenemos que acercar, como analistas, a este placer de los restos que tienen que ver justamente con lo real. Y si hablamos de real, no podemos dar el gusto de hacer un salto y hablar de los pedacitos de muerte, cuando cada cual se va a sus ocupaciones, queda sobre la mesa esos pedacitos que restan. En el juego del significante, en la formación de las palabras, en el juego de las palabras, de la equivocidad, en este tratamiento de las letras, siempre queda un resto. Muy bien. Ya les dije que empecé por el final, este era el final de mi clase. Si hay algún comentario, vuelvo al principio de la clase, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Seguimos, ¿por dónde seguimos? Me quedé enganchada y ahora veo por dónde seguimos. Vamos a seguir, digamos, estoy yendo por el final y vamos a llegar al principio, es decir, que voy a tomar lo que escribió no lo escribió. Es una conferencia de Lacan de 1975 sobre el síntoma que dio, esta conferencia la dio en Ginebra, muchos de ustedes la deben conocer, y los que no, los puedo remitir a esta conferencia. Es un poco apretada, pero es buenísima. Entonces, les voy a leer de esta conferencia un párrafo que está dedicado a el Unbewusste freudiano. Ya les había dicho la clase pasada que el traductor Echeverri de las obras de Freud, de Lacan al español, había notado ya que la palabra Bewusst, conciencia, no podía parangonarse, no era antagónica con Unbewusst. ¿Por qué? Porque la palabra Bewusst no estaba en uso, sí debía pertenecer a algún diccionario, ¿no? Pero no estaba en uso en el alemán corriente, en el discurso corriente, la palabra Bewusst, conciencia, y que Freud la utiliza
la utiliza de una manera, digamos, científica, de una manera dogmática, no en el sentido de dogma, sino en el sentido de teoría, en el sentido de conceptual. Esta palabra, bewusst, no puede estar en el mismo nivel que un bewusst. Es decir, que conciencia e inconsciente no están, no son correlativos. No es porque algo sea inconsciente que puede volverse consciente. Esta es una vuelta que le dio Lacan al tema de hacer consciente lo inconsciente. No puede decirse así muy livianamente, porque hay todo un trabajo que se hace, un trabajo que se hace de manera inconsciente y que atraviesa la conciencia, como los neologismos y este famillonario al que vamos a volver. Entonces, vamos a esta conferencia de 1975, les voy a leer dos párrafos o un párrafo y medio, y los vamos a comentar. Está hablando Lacan del chiste y de las formaciones del inconsciente y de la importancia que tiene para el psicoanálisis y para su retorno a Freud, haber subrayado y haber desempolvado las formaciones del inconsciente en un psicoanálisis que se había transformado en una letanía improductiva por los años 50, no resultaba nada interesante, no había nada nuevo, porque la lectura de Freud se había vuelto, por los post-freudianos, se había vuelto con una, ¿cómo decirlo? Había perdido su fuerza de verdad, ¿no? La verdad del inconsciente se había perdido para transformarse en una cuestión de las defensas del yo, de la cuestión de la psicología del yo, una cuestión de la transferencia, ahora conmigo en la transferencia, una cuestión donde se había perdido realmente esta riqueza que tiene el juego que permite el lenguaje. Bueno, retomando todo esto de Freud, Lacan nos dice, poniendo el acento en el chiste, nos dice, Freud valoró lo siguiente, y lo sorprendente es que no lo haya palpado. Es decir, que ni Freud palpó lo que había descubierto. Que a su hipótesis del Unbewusstsein, del inconsciente, pues bien, si puede decirse, la nombró mal. El inconsciente no es simplemente por ser no sabido. El inconsciente no es simplemente por ser no sabido. Freud mismo ya lo formula diciendo bewusst. Aprovecho aquí la lengua alemana, en la que puede establecerse una relación entre bewusst y Wissen. Wissen es saber, conocimiento. Bewusst es conciencia. Vuelvo. En la lengua alemana, lo consciente de la en la lengua alemana, lo consciente de la conciencia se formula como lo que verdaderamente es. Lo consciente de la conciencia se formula como el goce de un saber. El goce de un saber. Lo que Freud aportó es lo siguiente.
no hay necesidad de saber lo que se sabe para gozar de un saber. No hay necesidad de saber qué se sabe para gozar de un saber. Y eso es lo que hace el creador literario, el buen creador, el poeta. No tiene necesidad de proponerse saber lo que sabe para gozar de un saber. No interviene el yo. Es decir, aparece en la conciencia este juego de letras, atraviesa la conciencia porque ya estuvo trabajando el goce de un saber, sin necesidad de que se registre qué se sabe. Ahora, el goce de un saber. El goce de un saber, Lacan lo llamó el goce del otro, el goce del inconsciente, el goce del otro. Esto para muchos de ustedes puede ser una novedad y para otros no. Me quiero detener un momento en esto que es muy importante para esta definición del inconsciente que nos da Lacan y que no contradice la otra fórmula lacaniana del inconsciente que está estructurado como un lenguaje. Digamos, podemos decir, tenemos estas dos fórmulas que no se anulan una a la otra. El inconsciente lacaniano, Lacan conoce, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Yo les había dicho que no voy a abordar por ese lado la clase de hoy, sino que la voy a abordar por el lado del saber como goce del otro. ¿Por qué? Por la insistencia. Lo voy a tomar por la insistencia de la letra en el saber. Bueno, acá la cosa se pone un poquito más complicada, ¿no es cierto? Pero si ustedes recuerdan, en el saber de lo que, sin saberlo, escribió Cortázar, van a más o menos captar y aprender lo que es el goce del otro como lugar del saber, es decir, del saber del lenguaje como campo otro con mayúscula, donde el significante a través de lo que lo soporta, que son los fonemas, el significante arma un agujero en el otro del saber. El significante que insiste, fíjense cómo insiste el significante que nosotros podemos aislar en cronopio a partir de las letras de las huellas mnémicas. Ese saber que, digamos, está trabajando en el inconsciente, como dijo acá una compañera, en la atemporalidad del inconsciente, en el goce del inconsciente. Este trabajo que se hace a través del agujero que permite la insistencia de algunos fonemas que son el material real en que se apoya el significante, eso hace un agujero en el saber. Agujerea el saber, por lo que en el saber, atravesando ese saber del otro, que está gozando sin que nosotros tengamos registro de cómo está gozando ese saber, hasta que irrumpe en la conciencia, como un chiste, como un neologismo, como un absurdo, como una creación, con su valor literario, con su valor de sorpresa,
de incongruencia, de no sentido. Entonces, ese saber que estaba trabajando, de golpe, es perforado, o, si me permiten esa figura, atravesado por una letra que soporta un significante. Y ahí podemos tener noticias de el saber del inconsciente y del goce del otro, del goce del inconsciente. Y de nuevo les repito, no hace falta saber, no es necesario saber qué se sabe para gozar de un saber. Por lo tanto, la conclusión, voy a apresurarme a insistir, me apresuro a insistir, algo que ya venía diciendo en la clase anterior, no nos apuremos a encontrar significado en lo que escuchamos de nuestros analizantes. No nos apresuremos, ya está, ya cambié una letra. No nos apresuremos a comprender de qué nos están hablando. Siempre vamos a encontrar la significación, la verdad del sujeto, mirando, escuchando de costado y no de frente. No al contenido, sino a las asociaciones que pueden surgir, pero esas asociaciones las tiene que dar el analizante, preferentemente. Ahora, en el caso de Julio, no lo tenemos. Tenemos las entrevistas, todo lo que habló, todo lo que se dijo, todo lo que fue acumulándose en el saber. Tanto de los profesores de lengua, que irónicamente, siendo él profesor de lengua, lo llamó la para-vida, ¿no? Con esa resonancia que tiene para, al lado de la vida, el profesor de lengua al lado de la vida. Bueno, la profe acá de esta clase, para fatuidad del personaje del millonario, eso no lo quiero yo, por eso los invito. No quiero la fatuidad, no me parece que tenga que ver, lo estábamos conversando con Débora antes de comenzar la clase, no tiene que ver con nuestro lugar de analista, el acortamiento sí, pero el acartonamiento no. El acartonamiento no, el acortamiento sí, ¿no? Hay que cortar, miren los lapsus, miren qué interesante el lapsus mío. Yo dije acortamiento y quise decir acartonamiento. Lo que quise decir no me salió porque realmente el acortamiento es mucho más la verdad de un sujeto. Acortamiento. ¿Cómo cortamos? ¿Por dónde cortamos? No por la comprensión, absolutamente no. Si yo digo acortamiento, supónganse que alguien va a decir, acortamiento, está cansada de dar la clase, quiere cortarla. Yo le digo, no, cortemos ahí, cortemos por ahí, cortemos por el lapsus. A ver, ¿qué se te ocurre con acortamiento? No, se me trabó la lengua, tengo seca la lengua, tanto hablar. No, acortamiento. Y fíjense, ahora me doy cuenta que acortamiento tiene las 3 letras de las que vengo hablando. Cortázar. ¿De dónde me salió la palabra acortamiento? Y se ve que de Cortázar. Se ve que de Cortázar. Se ve de Cronopios. Se ve que eso me estuvo trabajando. Y yo tengo acá un montón de hojas donde les voy a explicar el inconsciente en Lacan y se los puedo explicar con un lapsus. ¿Qué es el lapsus? Es un tropiezo. ¿Qué es un tropiezo? Me equivoqué, dije mal, tengo que decir bien. ¿Qué es este tropiezo? Se pregunta Lacan en el seminario 5. ¿Qué es esta agudeza? Esta agudeza es un acto fallido o una creación poética.
y nos da esta alternativa, Lacan. Bien. Buenas tardes, Liliana Marinari, Mariana Gauna, por lo diario. A ver, por lo diario no lo engancho porque no engancho esto. Bueno, no lo enganché, se me escapó. En el destiempo, en el destiempo del chat. Ahí te respondieron, Rebeca. A ver qué me respondieron. Mira, que esto me lo lees. Sí, diario en relación al tiempo. Aunque él diga en forma consciente que no es así. Y diario en relación al tiempo. Sí, en relación bueno, yo tengo leído, retomé para esta clase, las cuestiones de los relojes y el tiempo. Están, realmente, están en Cortázar, sí. Están. Bueno, estamos bien. ¿Algo más por ahora o seguimos? Porque esto me parece que a través de mi lapsus se pudo aclarar un poco lo que es el inconsciente y cómo trabaja el inconsciente. Y por qué Freud puso tanto énfasis en la técnica del chiste y cómo lo desempolvó, me gusta esto que encontré, desempolvó Lacan esta cuestión de los retruécanos, el juego de palabras, la cuestión de la letra, bueno, y lo encontró en Familionario. Vamos entonces a 1950 y pico, a la instancia de la letra, cómo trabaja Lacan estas operaciones con las cadenas significantes. Yo no me voy a remitir a Saussure, si ustedes quieren, signo, significante, etcétera, lo podemos repasar en algún momento, pero ahora yo me voy a ir para atrás, como les dije. A veces pienso, ¿será por mi origen judío que me enseñaban el yiddish, que el hebreo no, pero en el hebreo es lo mismo, no se lee, no se abre el libro por el principio, sino por el final, ¿no es cierto? A mí me gusta ver cómo termina, en qué termina la clase. Yo, cuando quizá armo una clase, entonces digo, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Y bueno, y quería llegar a esta cuestión, pero ahora abro el libro, digamos, desde el final para el principio. Para el principio vamos a, entonces, a ver cómo explicó el deslizamiento entre dos cadenas significantes, como lo explica Lacan. Nos recuerda dos fórmulas. La fórmula de la metonimia para la cuestión del surgimiento del significado, la metonimia y la metáfora. La metonimia se da por combinación de los significantes y el sentido que va a dar la significación surge por cómo los significantes se van sucediendo a través de la cadena, se van combinando hasta
dan un sentido que retroactivamente completa una frase. Entonces, la metonimia es un deslizamiento de significantes hasta que abrocha y da un sentido. En cambio, la metáfora, en la metáfora se da una... en la cadena significante lo que se da es una sustitución de significantes. Una sustitución que tiene que ver con la sincronía de la cadena significante. Entonces, esta sustitución lo que tiene por resultado y por efecto un sujeto. Un sujeto. Por eso Lacan habla de la metáfora del sujeto y de la metonimia del deseo. En este año que estamos, en este seminario 5, Lacan está elaborando el grafo del deseo. Y nos va a hablar primero de estas dos cadenas que les digo que se cruzan, la del significante y la cadena del significado, y después inmediatamente dice, bueno, ahora vamos a trabajar, porque la cadena del significante y del significado se deslizan, no al mismo tiempo, pero se van deslizando una con otra. Ay, qué bueno que está ese mate que veo por allí. Me tendría que haber hecho un mate hoy. Bueno, entonces, si tomamos no la cadena del significante y la cadena del significado, si tomamos dos cadenas significantes que se cruzan, una que corresponde a lo permeable de los significantes, lo permeable a los efectos de la metonimia y de la metáfora, esa cadena se cruza con otra cadena que es la del discurso corriente. Si ustedes recuerdan, hay una cadena que Lacan dibuja en este sentido, horizontal, y la hace cortar así, con un gancho, y entonces hace dos cruces, el del código y el del mensaje. Y donde abrocha el sentido es en el mensaje, siempre por retroacción. Yo lo voy a dibujar, lo estoy dibujando así, y la otra cadena avanza en este sentido. Entonces tenemos la cadena que es permeable a la producción de los juegos que nos permiten los significantes, porque cada significante no tiene un significado en sí mismo, sino se articula con otro significante. Entonces, ¿dónde va a aparecer el significado? Si cada significante, primero que no se significa a sí mismo, sino que se articula con otros significantes, ¿dónde va a aparecer algo que tenga que ver con el significado? Va a aparecer cuando se cruce con el mensaje, cuando la frase acabe, se cierre, entonces ahí va a aparecer el mensaje. Por ejemplo, si yo digo, ignoraba que fuera mentiroso. Si yo digo, ignoraba que fuera mentiroso, se cierra el mensaje cuando digo mentiroso. Voy avanzando. Ignoraba que fuera mentiroso y ahí se cierra el mensaje. Yo puedo decir, ignoraba que fuera a llover. Y ahí se cierra el mensaje. Fíjense que voy del código al mensaje y el sentido se cierra en el mensaje por retroacción. Este es un término que Lacan saca de Freud
y le da mucha relevancia a que el significado se produzca retroactivamente y no anticipadamente. Esto tiene que ver con lo que venimos hablando. Es un ejercicio muy sencillo ver cómo se puede jugar con determinadas frases que cambien de sentido, que tengan distinto efecto por cómo terminan. Es una técnica del chiste, del bits, de la agudeza, muy común. Uno espera que esto se redondee, por ejemplo, en un sentido sexual, en un sentido grosero, y termina en cualquier otra cosa. Ustedes pueden coleccionar muchos chistes donde la sorpresa aparece cuando el mensaje desmiente el significado que uno puede anticipar. Entonces tenemos una diferencia que se produce al abrochar lo que parte del otro, que es el lugar del código, cuando se abrocha en el mensaje. Bueno, esto era el principio. Ahí hay un paso de sentido. Un paso de sentido. En ese abrochamiento aparece un sentido que es un paso de sentido, pero si consideramos el espesor del discurso, podemos también aplicar esto del paso del sentido a el encuentro del discurso corriente al discurso significante que tenga que ver con el inconsciente. Ahí aparece otro nivel. Es decir, las dos cadenas significantes que teníamos hasta ahora se cruzaban y se abrochaban en el mensaje. Ahora bien, si el paso del sentido, si el paso no se queda en el sentido, sino que se va al sin sentido y al no sentido, y abrocha, por decirlo de alguna manera, en el no sentido, como sucede en la agudeza, en el dicho, en el retruécano, en el juego de palabras, en el absurdo, en el lapsus, en el sueño, en el síntoma incluso. Entonces, si esa cadena significante tiene que ver con el inconsciente, va a aparecer el no sentido al cruzarse con el discurso corriente. Y esa es nuestra experiencia como analistas. Se va desarrollando el discurso corriente. Lo que aparece, bueno, me sucedió tal cosa, tal otra cosa, con tal o cual, con tal persona, con tal otra, conversé, me encontré, resulta que tuve una discusión, pero mis hijos, mi pareja, tal o cual cosa. Y todo esto es el discurso corriente, se llama, Lacan lo llamó el discurso vacío, pero es el discurso. ¿Qué es lo que sucede? Puede aparecer la verdad en qué momento, cuando interviene, irrumpe el inconsciente, como lo venimos diciendo, si pasa por el significante soportado en la materialidad del fonema, entonces ahí podemos tener noticias del inconsciente y de lo real del inconsciente. Bueno, yo me voy a detener acá. A ver, voy a abrir el chat. ¿Alguno de ustedes puede abrir el micrófono? Acá dice por opiodiscio. Por opiodiscio. Aunque él diga en forma consciente que no es así, por opiodiscio. Creo que es opiodiario. Se confunde. Ah, puede ser, porque la S, claro, por opio diario. Y bueno, si fueras la analista de Julio, Francisca, podrías decirle opio diario, a ver qué dice,
te puede decir que no, que nada que ver. Conocemos el no de la negación, puede ser que sea un no de la negación, o puede ser un no, yo iba para otro lado. Sila Alberti nos dice, bla, 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 la idea es no quedar atrapado en el bla, bla, bla del paciente, ¿no? Francisca dice, sí, sí, sí. Bueno, sí, no quedar atrapado cortando amablemente, ¿no? No vamos a cuchillar el discurso del paciente, por favor. Somos gente amable y educada. No vamos a atacar el narcisismo de quien está hablando. Infatuosamente, infatuadamente, con su yo, vanagloriándose de las cuestiones que obtuvo, logró. No vamos a atacar ese yo infatuado, famillonario, no vamos a herir el narcisismo del consultante, no vamos a tratar soberbiamente de hacer valer nuestro narcisismo de supuestos psicoanalistas entonces vamos a aceptar las asociaciones de quien nos habla y vamos a aguzar un poco la oreja, pero siempre con atención flotante. Muy bien. Acá me hablan de acotar algo de ese goce. Vamos a acotar el goce del bla, 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 pero no vamos a acotar el goce del inconsciente. Entonces, hay un goce narcisístico del bla, bla, bla. Yo me pongo delante de ustedes, es mi yo que habla, y quiere resultar, ante esta audiencia tan numerosa y fantástica, quiere resultar agradable, clara, confiable y con una sapiencia a la altura de las exigencias de esta clase. Muy bien. Ese es el goce narcisista. Ese goce hay que acotarlo, porque si no acotamos ese goce, no me puedo detener en mi lapsus, no me puedo detener en mi fallido, no puedo darle importancia a lo que ocurre en este momento con ustedes. Y eso es lo que importa. Así se transmite. Lo otro lo podemos leer, lo podemos encontrar, lo podemos estudiar. Tenemos que estudiarlo. Pero cuando estamos en una reunión de analistas, formándonos como analistas, que eso se hace toda la vida, no tengamos la ilusión de que en un momento ya nos terminamos de formar, ¡wow! Salimos a la palestra con nuestro título de analista, reconocido por vaya a saber qué institución, sino que, bueno, esta es la metonimia me llevó por esos lares. Pero bueno, volvemos. ¿Cuál es el goce que un analista acota? El goce fálico. Soy el falito, acá me ven. Mírenme, estuve charlando con Salomón Rothschild, nada menos. Estuve hablando con, ¿cómo se llama? Con el millonario más millonario de los argentinos. Estuve con Galperín, antes de venir acá a la clase. Estuve conversando en Punta del Este con Galperín, en una galería, y no se me ocurre nada más, pero él estaba de una manera muy sencilla, como es él, lo conocen a Galperín, ¿no? Bueno, en ese momento, ese goce, ese bla, 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 esa historia de Mercado Libre, bueno, si no hay ningún lapsus en el medio, si no hay ningún olvido, entonces ahí hay que cortar el goce. Bueno, ahora bien, sí, a ver, el goce lo vamos a acotar. Ahora, si yo digo, estuve hablando en Punta del Este con este hombre de Mercado Libre que inventó que el Mercado Libre, que vende por internet, pero no me puedo acordar,
es algo de Galope, es algo de Ring, es algo de Pérez, ¿qué será? ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre. Yo a veces lo uso, ahora, bueno, entonces, ahí sí puedo cortar y decir, bueno, en vez de ese apellido olvidado, ¿qué se te ocurre? Ya me dijiste varias cosas, pero ¿qué se te ocurre? Ahí yo realizo el corte para ver qué es ese significante olvidado, qué tiene que ver con el saber perforado por el olvido. A ver, podríamos hablar aquí con la aparición del lapsus de una iancia en la cadena de significantes, totalmente, totalmente. Esto en el seminario 11 lo trata, Mariana, lo trata Lacan en el seminario 11, habla de la iancia del inconsciente. Está traducido como iancia, exactamente. Es exactamente lo que decís. Alberti me dice, gracias, clarísima la aclaración, gracias a ustedes. A ver, ¿por dónde estamos? ¿Qué hora es? Porque yo no quiero Son 5:10. pasarme de las 5:30, ¿no? No quiero pasarme. Sí, hasta 5:30 podemos estar en clase, sin problema. Y hasta las 5:30, bueno. Vos me vas diciendo, Débora, o la gente. Sí, o sea. La gente que está participando. Eso, bueno, a mí me gusta más esta manera que la primera clase que di. Esta manera me resulta más vívida, ¿no? Más vívida. Bueno. Ahora vamos a seguir. Una afirmación de Lacan muy importante, que tengo acá subrayada. Es imposible, dice, representarse en el mismo plano, el significante, el significado y el sujeto. Vamos ahora a hablar un poquito de la aparición del sujeto. Teníamos hasta ahora, habíamos dicho, que el resultado de la conjunción del discurso corriente con el significado como soporte creador del sentido, es una cita, es el mensaje. Ahí nace el sentido. Se anuncia la verdad. Esto es lo que agrego. Nace el sentido en la conjunción del discurso corriente con el significante como soporte creador, y ahí, en esa conjunción, donde aparece el mensaje, nace el sentido y se anuncia la verdad. A eso quería apuntar. Se anuncia la verdad porque ¿qué nos interesa a nosotros de este juego? Nos interesa en el sentido de pegar fuerte. Nos incumbe, ahí donde se implica el sujeto, la cuestión de la verdad. La verdad del sujeto no es cualquier cosa, no es un disparate, no es algo ambiguo. La verdad del sujeto no es ambigua. Pasamos por todas las asociaciones, por los cortes, por los cruces, pero llegamos a algo donde no hay un doble sentido, no hay ambigüedad. Es eso y no es ninguna otra cosa. Si se trata del cronopio, del apellido de Cortázar, de la huella anémica de su lectura, se trata de eso. Si se tratara del tiempo, si se tratara del diario, si se tratara de la música, sería eso, porque pasó por la cadena del inconsciente. El significante fue atrapado por el inconsciente.
Entonces, si pasa por la cadena significante, ahí podemos notar que despunta la verdad del sujeto. Esto sí, perdónenme que insista, la verdad del sujeto no es la verdad del yo. La verdad del sujeto no es la verdad del yo. Por eso los lacanianos decimos, el yo es de desconocimiento. No podemos librarnos del yo. Ni hace falta, ni falta que hace, ¿no es cierto? Lo que buscamos es la satisfacción de la pulsión consonando, resonando con el inconsciente. Buscamos, lo que dice, buscamos, pero más que buscar, vamos al seminario 11 que acá el compañero me trajo, una compañera, la cuestión de la satisfacción se da en Freud por la descarga en 1920 se da por el ir más allá del principio del placer, eso es en Freud, y en Lacan, en 1950, por donde andábamos, la satisfacción se da en el encuentro con un neologismo, con una creación, con una cadena de letras que portan un significante que está fuera del código. La cuestión es que nos llama la atención o porque esté fuera del contexto y más aún porque está fuera del código, está en la yancia que abre en el saber el inconsciente, cuando ese saber es perforado por un significante soportado por una letra en el límite de la cadena. Podemos encontrar esa letra. En el litoral entre lo que se dice y lo que está escrito, en ese litoral, estoy avanzando mucho, yo quería retroceder. Bueno, ahí, en el litoral del agujero, podemos puntuar esa verdad del sujeto que está dividido entre el otro y el goce del otro, cuando ese goce del otro responde a la insistencia del un significante. Entonces estamos relacionando el saber de la lengua con la repetición del significante. Y eso lo tenemos que escuchar o ver. También lo podemos ver, no solo escuchar. La cuestión es que eso que alguien ve tiene que ser algo insistente, repetido y preciso. Tiene que tener una precisión en tanto es la verdad y no una verdad. Nosotros acá con las asociaciones de ustedes encontramos varias verdades, pero la verdad del sujeto es una. Yo conjeturé una, lo tengo jurado, conjeturé una.
cronopio es tal cosa. Bueno, algunos de ustedes conjeturaron otra. Muy bien, pero tiene que ser una. La interpretación no está abierta a cualquier significado. La interpretación tiene que ser una, no ambigua. Ahora, bien, creo que me fui de la satisfacción a la interpretación. Bueno, me deslicé de la satisfacción a la interpretación. La satisfacción del sujeto está en el encuentro con lo real de la letra. Esa es la satisfacción del sujeto. En Freud tiene que ver con el ahorro, con la descarga, con los restos que dejó la vida cuando se fue a sus ocupaciones. La paravida se fue a sus ocupaciones y dejó estos restos que se van a convertir en letras que van a aportar significantes, que van a acercarnos a la verdad del sujeto. Bueno, hice una especie de síntesis. Me voy a callar un poquito, voy a buscar un poquito de agua. Vamos a ver si hay algo. Ay, que no puedo manejar esto, Débora, me parece cualquier cosa. No, no te preocupes. No sé si esta última pregunta la habías leído de Mariana. No, a ver, léelo por favor. Podríamos hablar aquí con la aparición del lapsus de una yancia en la cadena de significantes, creo que quiere decir. Sí, creo que la había contestado, ¿no? Bien. La pregunta. No, Sí. no recordaba por eso. Sí, así lo trabaja Lacan en el seminario 11, y yo estaba tomando del seminario 5 y de la conferencia de Ginebra. Yo no creo en el último Lacan ni en el primero. Me parece que Lacan va dando vueltas y vueltas, va, como él dice, recorriendo el rizo varias veces, y esta cuestión se plantea de diferentes maneras, acá de una manera lingüística, después lo va a tomar topológicamente, con los nudos, con las figuras topológicas, bueno, a ver, va cambiando de soportes para explicarnos a los que sin ninguna esperanza, tomando el personaje de Cortázar, Lacan no tenía ninguna esperanza en ser comprendido. No tenía ninguna esperanza en que sus letras pudieran llegarnos, y tenía razón. Y tenía razón porque con las letras de Lacan se ha hecho una ensalada rusa incomprensible, repetitiva, incomprensible con relación al inconsciente, ¿no? Es decir, que cada vez tenemos más fiaca, perdónenme el francés, cada vez tenemos más fiaca de escuchar el inconsciente, y parece que nos impulsara este tiempo loco que vivimos en apresurarnos a comprender, o a cortar la sesión, o a maltratar al paciente, decirle, este es un bla bla bla, acá no pasa nada, bueno, hasta la próxima sesión, son $50. Bueno, yo no comparto todo eso, me parece que no es lacaniano, me parece que, bueno, no estoy de acuerdo con pensar el último Lacan, el primer Lacan, explicar todo por un goce que hay que acotar, y todo goce es un solo goce. Entonces podemos explicar, podemos comprender, y la incomprensión se da por un corte autoritario de un analista
fatuo millonario. Esa es mi posición política. El inconsciente es la política, la verdad es política, el discurso del inconsciente es político. Por eso Lacan, aparte de, entre otras escrituras, escribió los discursos. Escribió los 4 discursos, que son matemas, escribió el discurso del capitalista que estamos sufriendo, padeciendo esta cultura del discurso capitalista, y nos estamos enfrentando a lo real, no de la letra, por desgracia, a lo real de un virus que está haciendo estragos reales, y no pasa, desgraciadamente, por el inconsciente, por lo real de la letra. Yo estoy muy tomada por la cuestión del discurso actual. Estoy muy tomada por explicarlo. Y me parece que el primer paso me permití darlo hoy, en esta clase, al decirles, rescatemos el goce de la letra, el goce del otro, el goce del inconsciente, y no el goce del discurso capitalista, que es el goce de un fantasma que se consume en sí mismo, que va a la consunción, según las palabras de 1973 de Lacan en Milán. Esto va rápido a la consunción. Y yo voy a hacer todo lo posible para transmitirles un psicoanálisis que, a pesar del discurso capitalista, que lo único que hace es destruir al sujeto del inconsciente y a la verdad del sujeto, la destruye porque forcluye la castración, que es la verdad del sujeto. Hasta ahí llegamos, hasta lo real de la castración. Entonces, el discurso que estamos sufriendo, que no pasa por el significante, que no pasa por la letra, que pasa por un real que, por suerte, los científicos lo traducen en letras. En letras lo traducen. Podemos armar la cadena cromosomática, el genotipo de este virus, y ahí ya lo real del virus está transformándose por el trabajo de la letra que soporta los significantes, por una creación que, si no puede ser de otra manera, es tomada por el discurso del capitalista, y ahora tenemos la gran desigualdad donde unos países tienen una vacuna, la acaparan, y tenemos otros países donde hay hambruna, donde hay muerte y donde no hay vacuna. Entonces, yo quisiera contraponer el trabajo del saber del inconsciente, la insistencia de la letra, el trabajo del analista que no se apura. El analista no tiene ningún apuro. Y si corta por lo sano, corta por la verdad. No corta por el narcisismo. No corta por el narcisismo. No infla el narcisismo. No le da seguridad al narcisismo. No permite que el bla 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 del narcisismo se infle como un sapo y reviente. Eso es lo que yo les quiero decir hoy. No quiero más contarles todo lo que tengo acá, de lo que Lacan dijo, de lo que escribió. Creo que son todas cosas muy importantes, pero lo que es,
con lo que quiero ir llevando este trabajo con ustedes, es a la cuestión de estos cortes que no son otra cosa más que aquello que por esa ansia se puede producir para acercar al sujeto, que no quede forcluido esta ansia, que no se produzca esta forclusión entre un goce y una verdad, que no se produzca ese achatamiento entre el plus de goce y la verdad del sujeto, entonces podamos nosotros tener no una esperanza, porque la esperanza en términos de Cortázar es una paravida, es una espera. Nosotros no esperamos, pero apostamos. Yo apuesto, por mi parte, con toda la pasión que puedo tener por el inconsciente y por mi trabajo, yo apuesto que este Dios oscuro que está apareciendo cada vez más delineado como deseo del otro, como el deseo de un otro, que este Dios oscuro termine por lo menos puesto de lado, acotado, no tanto como acostado, sino acotado, ese Dios todopoderoso del capitalismo, ese oscuro objeto endiosado del discurso capitalista. Yo creo que hay forma de acotarlo, yo creo desde el punto de vista de un deseo, una jugada, una apuesta ética, a que el psicoanálisis no desaparezca. No es que vaya a triunfar el psicoanálisis, porque, según dijo Lacan, va a triunfar la religión, porque la religión es, decía Marx, es el opio de los pueblos, volvemos al opio. Decía el señor Carlos Marx, Carlos, no Cor, sino Car, decía, la religión es el opio de los pueblos. Bueno, a ver, me estoy pasando. A ver, Fernanda Massa me dice, muchas gracias. Si quieren, ustedes tienen mi mail, mi mail, yo voy a abrir el chat para tener un poco de amor de ustedes, que el amor es una expresión de la castración. Quiero un poco de amor, no contrapuesto al odio, no en el mismo nivel. El amor a la letra, el amor, podemos decir, a la verdad. ¿Mm? Bueno, gente, me tengo que ir, porque si no, acá Débora me va a sacar. A ver, Débora, una más. Alguien que dice, Pau, dice muchas gracias, hermosa charla. Bueno, felicito y agradezco el compromiso político. Gente, no desfallezcamos. Miremos muchas series de Netflix, todo lo que quieran, descansemos, juguemos, ocupémonos de la vida, pero de los pedacitos de muerte que van apareciendo, que son verdades, que son restos, de los cuales ningún shopping se va a hacer cargo, no se va a hacer cargo ninguna potencia omnipotente, nos tenemos que hacer cargo nosotros de esos pedacitos, de esos restos. Sigamos formándonos como analistas. Muchas gracias a ustedes. Me pueden escribir, les voy a contestar. Les digo, el lunes empieza un taller clínico en otra institución que se llama CIAF.
CIAF. Pueden buscar la página de CIAF si les interesa participar de mi taller clínico. Muchas gracias, de nuevo, muchas gracias al Centro 2, a Débora que me apoya, que está ahí, y me retiro, queda la grabación. Me parece que esta salió mejor que la primera, que estuve aprendiendo algo. Muchas gracias a ustedes. Mil gracias y felicitaciones. Gracias, gracias. Espero que les aproveche el almuerzo, la cena. Hagamos un buen almuerzo del 1 de mayo, trabajadores y trabajadoras.